Vamos a hablar de una lista de reproducción, pero no una cualquiera, no. Una que se creó hace 1000 años, con los versos más potentes, más emotivos de su época. Hoy nos metemos de lleno en una de las antologías de poesía más alucinantes de la historia de Japón. La verdad es que hoy vivimos rodeados de listas de reproducción para cada momento, para cada estado de ánimo. Pero, ¿y si esta idea de una selección de temazos perfectamente curada no fuera tan moderna como pensamos? ¿Y si la mejor de todas se hubiese creado hace ya 1000 años? Pues se llama Wakan Roishu. Hay que pensar en él como el álbum de grandes éxitos de su tiempo, vamos, el recopilatorio definitivo, y además seleccionado por el productor cultural más influyente de la época. Y ojo que no era solo texto, era una colección de palabras con una carga emocional tremenda, diseñada específicamente para ser cantada. Claro, para entender esta pasada de obra, primero tenemos que viajar a su mundo y, por supuesto, conocer al genio que estuvo detrás de todo esto. Venga, nos vamos directos a Japón a principios del siglo XI, pero atención, hay que quitarse de la cabeza la imagen de los samuráis. Esta es una época de una paz casi increíble, donde la élite no la forman guerreros, sino una corte de aristócratas con una sofisticación exquisita. Aquí, la cultura y el arte lo eran literalmente todo. En esta sociedad, para subir escalones, las armas no eran las espadas, sino la sensibilidad cultural. Lo que de verdad marcaba la diferencia era escribir con elegancia, saber tocar un instrumento y, sobre todo, ser capaz de soltar el poema perfecto en el momento justo. Y ahí es donde el Wakan Roeishu se convirtió en la chuleta de supervivencia definitiva para este campo de batalla de la belleza. Vale, ¿y quién fue el productor de esta playlist milenaria? Pues Fujiwara no Kinto, una auténtica leyenda. Aunque era un político de altísimo rango, su verdadero legado fue su talento artístico, que era inmenso. Dominaba la poesía, la música, vamos, que no había nadie, pero nadie, mejor preparado para crear una obra de esta magnitud. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Cuál fue la idea genial de Kinto? ¿Qué es lo que hace que esta colección sea tan especial? Pues fue, básicamente, la remezcla poética perfecta. Es que la clave nos la da el propio título, Wakan. Wa es Japón, Kan es China. En aquella época la poesía china, el kanji, era como el lenguaje de la superpotencia cultural, grandiosa, lógica, muy descriptiva. En cambio, la poesía japonesa, la waka, era mucho más delicada, más íntima, centrada en la pura emoción, dos mundos que en apariencia no tenían nada que ver. Y aquí es donde Kinto hace su magia, su mashup perfecto. En lugar de enfrentarlos, los puso a dialogar. Para cada tema seleccionaba un poema chino y justo después ponía uno japonés. Vamos a ver cómo funciona esto con un ejemplo para que quede clarísimo. Primero, el poema chino de Bai Jui. Es muy sensorial, ¿verdad? Describe un paisaje que casi podemos ver y oír. El estanque frío, los pinos altos, ese primer sonido del viento de otoño. Es una mirada hacia afuera, una descripción de la naturaleza. Y ahora, el poema japonés. ¡Pum! El cambio de perspectiva es total. Aquí no se describe un paisaje, sino una experiencia interna, un despertar repentino. La llegada del otoño no se ve, se siente a través del sonido del viento. Es una emoción, algo muy personal. Y ahí está la genialidad de su idea. Al ponerlos uno detrás del otro, Kinto nos revela algo muy profundo, que aunque las culturas y los idiomas nos separen, el corazón humano que se emociona ante la belleza es exactamente el mismo. Al final, la belleza es un idioma que todos entendemos. Pero esperad, que la genialidad no termina aquí. Hay algo que hace que el Wakan Roishu sea único, diferente a cualquier otra antología de poesía que se haya creado jamás. La palabra mágica aquí es roei. Y esto, de verdad, lo cambia todo. Este libro no estaba pensado para leerse en silencio, estaba diseñado para ser cantado. El roei es el arte de entonar poesía así, lentamente, a capela, con unas melodías preciosas. Kinto no eligió los poemas solo por su significado, sino por cómo sonaban. O sea, esto no era un libro, era una partitura. Y esto era parte de la vida social, del día a día. Imaginemos la escena. En una reunión, alguien ve salir la luna. Se acuerda del verso perfecto del libro y empieza a cantarlo, y entonces otra persona responde con otro poema. Las palabras cobraban vida a través de la voz. Era algo increíble. Claro, y este enfoque tuvo un impacto brutal. Su longevidad es sencillamente asombrosa. Es que estamos hablando de un verdadero bestseller milenario. Y pensar que todo empezó como un regalo de bodas de Kinto a su hija para que tuviera una especie de manual de poesía en la corte. Pues se hizo viral al instante. Pero viral de verdad. Se convirtió en un básico en los banquetes. Durante siglos se copió a mano, se usó como libro de texto y como modelo para aprender a escribir. Ha sobrevivido 1000 años como una auténtica Biblia del corazón y la voz.
Y aquí está quizás su legado más profundo. Este libro no solo fue popular, es que literalmente definió la estética japonesa. Esas asociaciones que hoy nos parecen tan naturales, el otoño con la luna, la primavera con los cerezos en flor, fueron consolidadas y popularizadas por esta antología. Y con todo esto, llegamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Qué importancia tiene todo esto hoy en un mundo que no tiene nada que ver? A ver, en nuestra era de información hasta en la sopa y de vivir pegados a una pantalla, el Wakan Roeshu es un recordatorio muy potente. Nos recuerda que hubo un tiempo en que las palabras no eran solo datos para consumir con la vista, eran música para el alma, algo físico, algo que se sentía y se compartía en comunidad. Y esa es la reflexión final que nos deja esta lista de reproducción milenaria. Hoy vivimos inundados de palabras por todas partes, pero si lo pensamos bien, ¿cuántas de ellas nos tocan de verdad? ¿Cuántas se convierten realmente en música?